¿Eres amante de las mascotas? ¿Eres de los que prefiere a los gatos o de los que les gusta comer carne a término medio? Si es así, quédate hasta el final del video. Puede que te interese saber esto. Universidad del Salvador. Facultad Multidisciplinaria Oriental. Sección de Tecnología Médica. Licenciatura en Laboratorio Clínico. Conocimientos sobre toxoplasmosis y detección de anticuerpos para Toxoplasma gondii. Este video fue producido y presentado por Jacqueline Beatriz Paz Morales, Jonathan Alberto Pacheco Ramírez, Sofía Alexandra Vázquez Quintanilla, asesora de tesis, licenciada Sonia Ivette León de Mendoza. Hola, bienvenidos a este video educativo de conocimientos sobre toxoplasmosis y detección de anticuerpos para Toxoplasma gondii. Comenzaremos hablando un poco acerca de la reseña histórica. El género Toxoplasma fue establecido por Nicole y Massieu en el año de 1909 por un organismo unicelular que descubrieron en un pequeño roedor, el Pterodactylus gondii, en el norte de África. Denominaron al parásito Toxoplasma gondii. ¿Qué es la toxoplasmosis? Es una zoonosis parasitaria causada por Toxoplasma gondii. ¿Y quién es Toxoplasma gondii o qué es? Este es un patógeno oportunista en humanos que afecta a las células de los diferentes organismos y sus manifestaciones clínicas dependen del órgano que infecte. El nombre de Toxoplasma gondii deriva de la palabra griega toxón, que significa arco por su morfología curva o de media luna. Vamos a hablar un poco acerca de la taxonomía de Toxoplasma gondii. Este pertenece al reino protista, filo Apicomplexa, clase Conoidacida, orden Eucoccidiorida, familia Sarcosistidae, género Toxoplasma y especie Toxoplasma gondii. Actualmente existen 9 especies de Toxoplasma que fueron clasificadas según el hospedero que infecta, pero en este video solo nos enfocaremos en la especie de Toxoplasma gondii. Características de Toxoplasma gondii. Es un parásito intracelular obligado de distribución mundial. Las formas de transmisión humana son las siguientes. Directamente por la ingestión de los ooquistes infecciosos en los alimentos, por ejemplo vegetales de hojas no lavados o agua contaminada con heces de gato. Indirectamente por la ingestión de carne cruda o poco cocida de animales que hayan ingerido ooquistes. Por transferencia transplacentaria al feto a partir de la madre infectada durante el embarazo. También se puede adquirir toxoplasmosis al recibir un trasplante de órganos que estos estén contaminados. También cabe mencionar que la enfermedad puede ser grave en pacientes inmunodeprimidos o en la infección congénita, como ya mencionábamos, de la madre al feto. En las mujeres infectadas durante el primer trimestre del embarazo, este puede dar lugar a abortos espontáneos o provocar en el feto problemas severos de desarrollo psicomotor, hematológicos, entre otros. Vamos a hablar un poco acerca del ciclo de vida del parásito. Este presenta ciclos de vida sexual y asexual. El ciclo sexual ocurre en el intestino del gato, en cuyas heces son excretadas los ooquistes infecciosos. La infección en el gato puede mantenerse activa y al defecar expulsa millones de ooquistes en sus heces durante 7 a 21 días, donde estos maduran y permanecen viables en la tierra húmeda hasta 18 meses y pueden contaminar frutas, vegetales, que podrán ser ingeridos por animales como vacas, cerdos, ovejas y cabras. A estos los llamaremos huéspedes intermediarios. O también puede ser ingerida directamente por los humanos, infectando diferentes órganos y así produciendo la infección. El ciclo asexual, por lo común, ocurre en una variedad de animales herbívoros y carnívoros. Y también puede afectar al humano, como ya lo mencionábamos anteriormente. Las principales formas del parásito son ooquistes, taquizoíto y quiste tisular. El ooquiste mide de 10 a 12 micras y son de forma ovoide y contienen esporozoitos. Solo se producen en los hospederos definitivos, es decir, el gato. Y para que el ooquiste sea infeccioso es necesario que esporule o madure en un ambiente húmedo. El taquizoíto
Este estadio se caracteriza por presentar forma de semilunar y mide de 2 a 4 micras de ancho, de 4 a 7 micras de largo. Es el estadio de multiplicación rápida o fase asexuada. Es la principal forma patógena del parásito. Este estadio es responsable de las manifestaciones clínicas y se encuentra presente durante las fases agudas de la enfermedad. Es una forma intracelular obligada, es decir, requiere de una célula huésped para desarrollarse. Quiste tisular. Estos se caracterizan por poseer un diámetro entre 10 y 200 micras y contienen miles de bradizoitos, los cuales persisten durante la vida del hospedero en los diferentes tejidos. Los bradizoitos son morfológicamente idénticos a los taquizoitos. Estos se encuentran en los estadios infecciosos crónicos de los hospederos intermediarios y definitivos. Son relativamente resistentes a los jugos digestivos y son sensibles a temperaturas mayores de 60 grados Celsius durante 4 minutos. Existen dos vías importantes para la transmisión del parásito. La primera vía es la transplacentaria, que ocurre de una madre infectada al feto a través de la placenta. La segunda es la vía oral, que se da cuando se ingieren carnes crudas o de cocción deficiente, frutas y vegetales contaminados, así como también agua contaminada por los ooquistes del parásito. Es importante mencionar también que hay otros brotes de esta infección relacionados con la donación de sangre de un paciente contaminado y por un trasplante de órganos que contenga los quistes tisulares de Toxoplasma gondii. Pero estas formas de infección son muy poco frecuentes. Manifestaciones clínicas. En las formas clínicas tenemos toxoplasmosis aguda. Al ser ingerido, el parásito penetra en la mucosa intestinal, alcanza la corriente sanguínea y se disemina por todo el cuerpo. La toxoplasmosis aguda, el parásito se introduce en las células del sistema reticuloendotelial, infectando así el cerebro, retina, pulmones y músculos, donde se multiplica rápidamente, originando la forma aguda de la enfermedad. Después de un periodo de incubación de unos 5 a 18 días, aparece bruscamente un síndrome febril de tipo séptico, con fiebre alta, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, fatiga y anorexia. La toxoplasmosis ocular. Esta se presenta inicialmente como áreas únicas o múltiples de necrosis en la retina. En esta, el parásito invade los capilares sanguíneos de la capa interna de la retina, luego el endotelio y finalmente se disemina a los tejidos adyacentes del ojo. Se presenta reacción inflamatoria con edema e infiltrado leucocitario, para luego desarrollar cicatrices en las coroides. Esto, con el paso del tiempo, la inflamación puede conducir a una pérdida progresiva de la visión y llegar hasta la ceguera. Continuando con las formas clínicas, tenemos a toxoplasmosis ganglionar linfática. Es la forma más común de toxoplasmosis adquirida y se presenta principalmente en niños y adultos jóvenes. Esta puede transcurrir inicialmente en forma asintomática o con ligeros síntomas. El periodo de incubación varía entre 2 semanas a 2 meses. El cuadro clínico más frecuente es un síndrome febril y puede confundirse con mononucleosis infecciosa. Por eso se le llama también forma pseudomononucleosa. Toxoplasmosis congénita. La infección ocurre cuando una mujer se infecta por primera vez durante el embarazo y la transmisión es vertical. Esta también puede suceder que una mujer previamente inmunizada se reinfecta con toxoplasma durante la gestación y la transmisión durante el primer trimestre puede inducir alteraciones severas tales como retraso mental, convulsiones, microcefalia, hidrocefalia, sordera, deficiencia psicomotora, microftalmia, cataratas, aumento en la presión intraocular, estrabismo, entre otras. En cuanto a los diagnósticos de laboratorio, el diagnóstico de la toxoplasmosis humana puede hacerse por dos métodos. Los métodos directos, los cuales se basan en la demostración de formas parasitarias completas o su material genético, en fluidos o tejidos corporales. Los métodos indirectos, estos se basan en la demostración de la presencia de anticuerpos, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G o inmunoglobulina A, específicos contra el parásito.
En los métodos directos tenemos el estudio histológico. Esta utiliza tinción de Giemsa y hematoxilina eosina. Otras técnicas como inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y microscopía electrónica. Todas estas técnicas son para la observación de taquizoitos y quistes. El estudio a través del aislamiento. Este se utiliza como técnica la inoculación de animales de experimento, o sea, ratones, para la observación de taquizoitos intra y extracelulares con la tinción de Giemsa. Los métodos indirectos tenemos demostración de anticuerpos específicos, hemaglutinación indirecta, prueba de Sabin y Friedman, inmunofluorescencia indirecta, toxoplasmina. Nosotros nos vamos a enfocar únicamente en describirles las pruebas de demostración de anticuerpos. Demostración de anticuerpos específicos. Anticuerpos inmunoglobulina G. Los anticuerpos inmunoglobulina G específicos aparecen en el suero en la segunda semana, después de la adquisición de la infección, alcanzando un grado máximo en 1 o 2 meses. Persisten títulos detectables durante el resto de la vida del hospedador. El método de referencia para su detección es el D-test o prueba de Sabin-Friedman, el cual es de alta sensibilidad y especificidad. Miden anticuerpos totales. Esta técnica se basa en la capacidad de los anticuerpos específicos de lisar los taquizoitos mediante la activación del complemento, después de que se da la formación de los complejos antígeno-anticuerpo en su superficie, pero esta técnica solo se realiza en algunos centros especializados. Anticuerpos inmunoglobulina M. Su detección fue considerada como el marcador de la fase aguda de la enfermedad. Sus títulos pueden permanecer detectables durante muchos meses o incluso años después de producida la infección primaria. El principal valor de las inmunoglobulinas M radica en que su ausencia descarta una infección reciente. Pero si existe presencia de inmunoglobulina M, implica la necesidad de realizar más estudios en el paciente que está pasando la enfermedad. Para esto se emplea la técnica de ELISA en placas sensibilizadas con antígenos totales o fracciones de parásito. La sensibilidad y la especificidad de estos métodos son mayores del 90%. Anticuerpos inmunoglobulina A. Considerado también como un marcador de fase aguda, también permanecen positivos varios meses después de la primoinfección. En el adulto, la producción de inmunoglobulina A específica es prácticamente igual a la de la inmunoglobulina M, es decir, que sus títulos pueden permanecer detectables durante muchos meses, aunque aparece un poco más tarde y desaparece más rápido. Tratamiento. En las mujeres gestantes deberá prescribirse espiramicina en dosis suficientes para limitar el paso transplacentario de Toxoplasma gondii y evitar la infección fetal. Roxitromicina. Si existe una intolerancia a la espiramicina, se deberá utilizar la roxitromicina, el cual es el tratamiento de elección en caso de sospechar de una infección biológica fetal. Se interrumpe el tratamiento anterior y se administra pirimetamina asociada a la sulfadiazina o pirimetamina asociada a la sulfadoxina. Estos dos últimos son tratamientos también que han sido lo más efectivos para tratar a pacientes VIH positivos que adquieren la infección por Toxoplasma gondii. En cuanto a la prevención, tenemos que se debe evitar el consumo de carnes de porcinos, ovinos, caprinos y bovinos cruda o con cocción deficiente. En la segunda imagen podemos observar a un gatito, el cual se le debe suministrar alimentos procesados y evitar que salga de cacería. En la tercera imagen podemos observar el lavado de manos. Esto nos indica que hay que lavarse las manos después de manipular carne cruda y después de haber estado en contacto con el suelo. En la cuarta imagen observamos que se están lavando alimentos. Estos deben ser lavados con abundante agua y soluciones desinfectantes apropiadas. Las frutas, verduras y demás alimentos destinados a consumo sin cocción.
En la quinta imagen podemos observar los guantes. Esto nos indica que debemos utilizar guantes para manipular las cajas donde duermen y defecan los gatos. En la última imagen tenemos una restricción, donde nos indica que debemos proteger las áreas de juegos infantiles de excrementos de perros y gatos. El gato no es el culpable. Si prestaste atención a toda nuestra presentación, podrás darte cuenta de que hay otras formas de adquirir la enfermedad. No necesariamente puede ser adquirida a través del gato. Así que si vas a dar vida, no te deshagas de otra vida. Esperamos que el video haya sido de ayuda para tu crecimiento académico y gracias por prestar la atención necesaria.